Hola, y sea muy bienvenido a otro viaje nocturno a través de uno de los escenarios más inquietantes que la física puede ofrecernos. Antes de que empecemos, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos está escuchando esta noche. ¿Está ahí en América Latina siguiendo la narración mientras la noche se profundiza? ¿O tal vez del otro lado del Atlántico, donde el día ya amanece? Déjelo en los comentarios, porque hay algo poéticamente apropiado en saber que, mientras exploramos un escenario sobre la rotación de la Tierra, usted está literalmente girando por el espacio a más de 1.600 kilómetros por hora. Y ya que estamos hablando de movimiento, si aprecia este tipo de contenido que le hace cuestionar la realidad mientras se relaja, considere dejar un me gusta. No por la métrica, sino porque es genuinamente reconfortante para mí saber que estas ideas resuenan con usted. Y si todavía no está suscrito, bueno, ya sabe qué hacer. Para aquellos que ya son parte de esta comunidad nocturna, mi sincero agradecimiento. Ustedes hacen posible que yo siga explorando estas extrañezas cósmicas. Ahora permítame comenzar con una confesión ligeramente cómica. Pasé la última semana investigando maneras de destruir el mundo, y mi historial de búsqueda es absolutamente aterrador. ¿Cómo detener la rotación de la Tierra? Velocidad de impacto atmosférico. ¿Cuánto tiempo hasta la extinción total? Si alguien de la inteligencia artificial está monitoreando, prometo que es solo para contenido educativo. Pero hablando en serio por un momento, quiero que piense en lo que está haciendo ahora. Tal vez esté acostado en la cama, o sentado en un sillón cómodo, o quién sabe, caminando mientras escucha. Usted se siente quieto, ¿cierto? Estable, firme. La realidad a su alrededor parece sólida, confiable, inmóvil. Hay una sensación reconfortante en eso, esa ilusión de que el suelo bajo sus pies es una base fija en el universo. Pero aquí está la verdad que su cerebro le oculta a cada segundo. Usted está viajando a través del vacío del espacio a una velocidad que haría que cualquier coche de carreras parezca una tortuga aburrida. En este exacto instante, dependiendo de dónde se encuentre en el planeta, usted puede estar moviéndose a más de 1.600 kilómetros por hora. 1.600. Es más rápido que un avión comercial. Es más rápido que el sonido viajando a través de ciertas capas de la atmósfera. Y no siente absolutamente nada. Su café se queda quieto en la mesa. Pájaros vuelan normalmente afuera. Niños juegan sin ser lanzados al espacio. Todo funciona con una normalidad tan perfecta que nunca, ni por un segundo, se detiene a considerar el movimiento frenético que sustenta esa tranquilidad. Y es exactamente esa invisibilidad lo que hace que el escenario de hoy sea tan inquietante. Porque cuando algo que nunca percibimos es removido, cuando un movimiento que ni sabíamos que existía simplemente se detiene, las consecuencias no son sutiles. Son catastróficas de una forma que desafía la imaginación. Así que esta noche, vamos a explorar juntos una pregunta que debería ser imposible, pero que revela verdades profundas sobre la fragilidad de la existencia. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar mañana? No gradualmente, no a lo largo de millones de años, sino de repente. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, el planeta simplemente se congela en su rotación. ¿Qué pasaría en el primer segundo? ¿En la primera hora? ¿En el primer día? ¿Y cuánto tiempo tardaría hasta que todo lo que conocemos dejara de existir? En este video, vamos a flotar suavemente por cada etapa de ese apocalipsis hipotético, desde la física brutal del momento inicial hasta las consecuencias ambientales que se desarrollarían a lo largo de semanas y meses. Vamos a descubrir que la rotación de la Tierra no es solo un detalle astronómico interesante, sino el propio ritmo que mantiene la atmósfera en su lugar, que crea el campo magnético que nos protege, que sostiene los océanos en su posición, que hace posible el ciclo de día y noche que rige toda vida en el planeta. Así que póngase cómodo, ajuste la almohada, cierre los ojos si eso le ayuda a visualizar mejor. Vamos a empezar despacio, construyendo la comprensión capa por capa, hasta que usted consiga sentir, visceralmente, por qué la rotación invisible de la Tierra es la diferencia entre un planeta vibrante y una roca muerta, flotando en el vacío. Respiración profunda. Vamos a comenzar. Primero, necesitamos establecer lo que realmente está sucediendo en este exacto momento.
La Tierra es una esfera girando en su propio eje, completando una rotación completa cada 24 horas. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas no considera. Diferentes partes de la Tierra se mueven a velocidades drásticamente diferentes. Si usted está parado en el polo norte o en el polo sur, técnicamente está girando, pero apenas se mueve del lugar. Es como quedarse en el centro de un carrusel. Usted gira, pero no viaja mucha distancia. Pero si usted está en el Ecuador, en la línea imaginaria que divide el planeta por la mitad, está recorriendo aproximadamente 40.000 kilómetros en 24 horas. Haga las cuentas y usted descubre que está viajando a cerca de 1.670 kilómetros por hora. 1.670 kilómetros por hora. Deje que eso se asimile por un momento. Es más rápido que la mayoría de los aviones a reacción. Es más, del doble de la velocidad del sonido en el aire a nivel del mar. Y usted está haciendo eso ahora, sentado cómodamente, sin sentir absolutamente nada. ¿Por qué no siente? Porque todo a su alrededor se está moviendo junto con usted. El aire, los edificios, los árboles, los océanos, todo. Es como estar en un tren perfectamente suave, viajando a velocidad constante, mientras nada acelera o desacelera, mientras la velocidad permanece uniforme. Usted no tiene cómo detectar el movimiento. Galileo entendió eso hace 400 años atrás. Einstein construyó toda una teoría sobre eso. Es uno de los principios fundamentales de la física. Movimiento uniforme es indistinguible de reposo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes e inquietantes. Si la Tierra dejara de girar mañana, si ese movimiento de 1.600 kilómetros por hora simplemente se congelara, la Tierra se detendría, pero usted no se detendría, ni la atmósfera, ni los océanos, ni nada que no esté físicamente atado a la superficie rocosa del planeta. Recuerda la física básica que aprendió en la escuela. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre él. Es la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Cuando usted está en un coche y el conductor frena bruscamente, su cuerpo es lanzado hacia adelante, no porque algo lo empujó, sino porque usted estaba moviéndose y quiere seguir moviéndose, incluso si el coche se ha detenido. Ahora multiplique eso por 1.600 kilómetros por hora y aplique a todo lo que existe en la superficie del planeta. Lo que pasaría en el primer segundo, después de que la Tierra se detenga de girar, es tan violento, tan absolutamente catastrófico, que es difícil incluso describirlo adecuadamente. Pero vamos a intentarlo, despacio, construyendo la imagen pieza por pieza. Imagine que usted está de pie en algún lugar cercano al Ecuador. Son las 9 de la mañana de un jueves cualquiera. El sol está saliendo. Usted acaba de tomar café. El día promete ser normal. Y entonces, sin aviso, sin sonido, sin ninguna indicación previa, la Tierra se detiene. En el primer milisegundo, usted no notaría nada, pero entonces, la inercia actuaría. Su cuerpo, que estaba viajando a 1.600 kilómetros por hora junto con la superficie de la Tierra, de repente ya no tiene superficie moviéndose con él, y usted sigue moviéndose hacia el este, a 1.600 kilómetros por hora. Usted sería lanzado horizontalmente a través del aire más rápido que cualquier bala de rifle, más rápido que la velocidad del sonido. En menos de un segundo, usted y todo ser humano, todo animal, todo objeto suelto en la superficie sería arrojado hacia el este con fuerza suficiente para desintegrar materia orgánica en el impacto. Edificios que no están fundidos en la roca sólida serían arrancados de sus cimientos y lanzados como juguetes. Coches, árboles, casas enteras, todo se volvería proyectiles supersónicos. La destrucción sería tan completa, tan instantánea, que no habría tiempo ni para procesar lo que está sucediendo. Pero eso es solo lo que pasaría con objetos sólidos. Lo que pasa con la atmósfera es aún más espectacular y, de cierta forma, más aterrador. La atmósfera de la Tierra, todo ese aire que usted respira sin pensar, se está moviendo junto con el planeta. Cuando la superficie rocosa se detiene, pero la atmósfera no, usted tiene efectivamente todo el aire del planeta continuando su movimiento hacia el IES, a velocidades supersónicas.
Es como si un viento más poderoso que cualquier huracán registrado, más fuerte que cualquier tornado, más violento que cualquier tormenta que haya existido, barriera instantáneamente toda la superficie del planeta. Pero no sería solo viento, sería aire moviéndose tan rápido que se comportaría más como líquido o incluso sólido. La fricción con la superficie, ahora estacionaria, generaría calor instantáneo y catastrófico. Estamos hablando de temperaturas que derriten roca, que vaporizan agua, que incineran todo lo que toca. La capa superior de la atmósfera, moviéndose aún más rápido por estar más lejos del centro de la Tierra, crearía ondas de choque que ondularían a través de toda la columna de aire. El estruendo sónico resultante sería tan alto que podría destruir estructuras celulares solo con la presión sonora. Y aún no hemos hablado de los océanos. Los océanos de la Tierra contienen aproximadamente 1.350.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Toda esa agua está girando junto con el planeta. Cuando la Tierra se detiene, pero el agua no, usted tiene esencialmente una pared líquida de todos los océanos del mundo, continuando su movimiento hacia el este, cerca del Ecuador, donde la velocidad rotacional es máxima. Tsunamis con kilómetros de altura barrerían continentes enteros. No serían olas en el sentido tradicional, serían transferencias de masa líquida, reubicaciones de océanos enteros sucediendo en minutos. La cantidad de energía cinética involucrada es tan vasta que desafía la comprensión humana. Costas que existieron por millones de años desaparecerían en segundos. Ciudades costeras no serían destruidas, sino completamente borradas, como si nunca hubieran existido. El agua continuaría moviéndose hacia el interior, subiendo montañas, atravesando valles, hasta que finalmente la fricción y la gravedad la desaceleraran. Y todo esto pasaría en los primeros minutos después de la parada. Si usted pudiera, hipotéticamente, observar esto desde un satélite muy distante, seguro de la física terrestre, usted vería algo que parecería casi imposible. Vería la atmósfera separarse de la superficie, creando un anillo temporal de aire alrededor del planeta. Vería los océanos redistribuyéndose con una violencia que volvería la superficie de la Tierra irreconocible. Vería nubes de polvo y vapor de agua subiendo tan alto que oscurecerían el planeta entero. Y entonces, gradualmente, a lo largo de horas, vería todo comenzar a asentarse. La atmósfera, desacelerada por la fricción, eventualmente dejaría de moverse. Los océanos, después de su danza apocalíptica, encontrarían nuevos niveles dictados solo por la gravedad, sin la fuerza centrífuga de la rotación para mantenerlos en sus cuencas tradicionales. Pero aquí está lo que hace esto aún más inquietante. Incluso si, por algún milagro imposible de la física, usted sobreviviera a los primeros minutos, incluso si estuviera en algún búnker profundo que de alguna forma resistiera las fuerzas involucradas, sus problemas apenas estarían comenzando, porque lo que pasa en el primer instante es solo el inicio. Las consecuencias a largo plazo de la parada de la rotación terrestre son, de cierta forma, aún más devastadoras que el cataclismo inicial, y tardan más tiempo en matar todo. Vamos a comenzar con algo en lo que usted probablemente nunca pensó mucho: el día y la noche. En este momento, mientras usted escucha esto, la mitad de la Tierra está iluminada por el sol y la mitad está en la oscuridad. Y esa división está constantemente cambiando conforme el planeta gira. Usted experimenta esto como el ciclo de 24 horas que rige su vida entera, desde cuando usted despierta hasta cuando usted duerme. Pero si la Tierra deja de girar, ese ciclo desaparece. No se vuelve más lento, no se vuelve menos regular, simplemente deja de existir. Ahora, aquí hay un detalle crucial que muchas personas no perciben. Inmediatamente, la Tierra aún estaría orbitando el Sol. Solo la rotación se detendría, no la traslación. Entonces, sí, aún habría un tipo de ciclo día-noche, pero funcionaría de forma completamente diferente. La Tierra tarda un año en orbitar el Sol. Si ella ya no está girando en su propio eje, eso significa que cada día duraría 6 meses. 6 meses de luz solar directa y continua en un lado del planeta. 6 meses de oscuridad completa e ininterrumpida en el otro lado. Deje que su mente
Realmente procese esto. 6 meses de sol, 6 meses sin noche, sin refresco nocturno, sin pausa en el bombardeo de radiación solar, y entonces 6 meses de oscuridad absoluta, sin un solo rayo de luz, sin ningún calentamiento solar. Las consecuencias de eso son tan profundas que cambian fundamentalmente la propia posibilidad de vida en el planeta. Vamos a comenzar con el lado que está frente al Sol. Durante 6 meses, la misma cara de la Tierra recibe luz solar directa. Al inicio, puede incluso parecer agradable, un verano eterno, pero sin la rotación para distribuir el calor, sin la alternancia de día y noche para permitir el enfriamiento, las temperaturas comienzan a subir, y a subir, y a seguir subiendo. No sería un calentamiento uniforme. El punto directamente debajo del Sol, lo que llamamos punto subsolar, recibiría la intensidad máxima de radiación. Conforme usted se aleja de ese punto en dirección a lo que sería el atardecer permanente, en la línea que divide luz de oscuridad, la intensidad disminuye, pero cerca del centro, bajo el sol constante, las temperaturas alcanzarían niveles que vuelven la superficie literalmente inhabitable. Estamos hablando de temperaturas por encima de 70, 80, tal vez incluso 90 grados Celsius, sostenidas no por horas, sino por meses. Cualquier agua en la superficie se evaporaría. Plantas morirían no por falta de luz, sino por exceso de calor. El suelo se agrietaría y se volvería polvo. La propia atmósfera en esa región se volvería tóxica, cargada de vapores y gases liberados por rocas sobrecalentadas. Y entonces, 6 meses después, cuando la órbita de la Tierra finalmente mueve ese lado lejos del Sol, cuando finalmente llega la oscuridad, no hay alivio, porque ahora usted enfrenta 6 meses sin ningún calentamiento solar. Las temperaturas se desploman, rápido, sin la inercia térmica que la rotación proporciona, sin el calor acumulado en los océanos siendo constantemente redistribuido. El lado oscuro de la Tierra se vuelve un congelador cósmico. Temperaturas caerían a 50, 60 grados Celsius negativos. Tal vez más frío aún, en regiones de alta altitud o latitud. Cualquier agua que quedara se congelaría sólida. El suelo se volvería duro como concreto. La propia atmósfera comenzaría a condensarse en algunas áreas, transformándose en nieve de nitrógeno y oxígeno que caería silenciosamente sobre la Tierra congelada. Y durante todo eso, durante esos ciclos de infierno y congelamiento, habría una franja estrecha entre los dos extremos, una línea crepuscular donde el sol permanece eternamente en el horizonte, ni día ni noche, sino un eterno atardecer o amanecer, dependiendo de la perspectiva. Usted podría pensar que esa franja sería el lugar ideal para que la vida sobreviviera. No muy caliente, no muy frío, siempre con algo de luz. Y usted estaría parcialmente en lo cierto. Esa región crepuscular sería, teóricamente, la única zona donde las temperaturas podrían permanecer, dentro de un rango que la vida compleja soporta. Pero aquí está el problema. Esa franja no sería estable. Conforme la Tierra orbita y las estaciones cambian, esa línea se movería. Lo que es crepúsculo hoy sería luz intensa en 3 meses y oscuridad total en 9 meses. Ningún ecosistema podría adaptarse a cambios tan drásticos y lentos al mismo tiempo. Y aún no hemos tocado lo que puede ser la consecuencia más devastadora de la parada de la rotación, la muerte del campo magnético terrestre. Usted probablemente sabe que la Tierra tiene un campo magnético. Es lo que hace que las brújulas funcionen, lo que crea las auroras boreales y australes. Pero lo que usted tal vez no sepa es por qué ese campo magnético existe y lo que lo sustenta. En el centro de la Tierra hay un núcleo de hierro y níquel, parcialmente líquido, increíblemente caliente, bajo presiones inimaginables. Ese núcleo líquido está constantemente en movimiento, girando y fluyendo en patrones complejos impulsados por el calor del núcleo interno sólido. Ese movimiento de metal líquido conductor genera corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas crean un campo magnético. Es un dínamo planetario, un generador natural que está funcionando hace miles de millones de años. Pero aquí está el detalle crucial. Ese dínamo depende del movimiento. Depende de la rotación de la Tierra para mantener los patrones de flujo que generan el campo magnético.
Si la rotación de la Tierra se detiene, el movimiento en el núcleo líquido eventualmente se desorganiza, y cuando eso sucede, el campo magnético se debilita y eventualmente desaparece. No sería instantáneo. El núcleo tiene su propia inercia, su propio momentum. Tardaría años, tal vez décadas, para que el campo magnético finalmente colapsara completamente. Pero colapsaría, y cuando eso pasara, la Tierra quedaría desnuda al viento solar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas que el Sol emite en todas las direcciones. Es radiación, protones, electrones, núcleos de helio, todos viajando a velocidades absurdas. Nuestro campo magnético actúa como un escudo invisible, desviando la mayoría de esas partículas alrededor de la Tierra, protegiendo la superficie y la atmósfera. Sin ese escudo, el viento solar golpea la atmósfera directamente y a lo largo de miles o millones de años, literalmente arranca la atmósfera, átomo por átomo, y la sopla hacia el espacio. Es lo que pasó con Marte, un planeta que ya tuvo una atmósfera densa y probablemente agua líquida en la superficie, pero que perdió su campo magnético miles de millones de años atrás y lentamente fue despojado de su aire. Entonces, incluso si, por algún milagro, la vida sobreviviera a los cataclismos iniciales, incluso si organismos encontraran maneras de lidiar con los ciclos extremos de temperatura, aún habría esa sentencia de muerte lenta e inevitable, la erosión de la propia atmósfera que hace la vida posible. Y hay aún otro efecto, más sutil, pero igualmente devastador, relacionado con los océanos. Recuerda que mencioné que la rotación de la Tierra crea una fuerza centrífuga. Esa fuerza empuja el agua en dirección al ecuador, haciendo que los océanos sean ligeramente más profundos en el ecuador que en los polos. Es una diferencia sutil, solo algunos kilómetros, pero es real y medible. Cuando la Tierra deja de girar, esa fuerza centrífuga desaparece, y el agua, obedeciendo solo a la gravedad, comienza a redistribuirse. Los océanos fluyen en 1900 dirección a los polos. No rápidamente, no catastróficamente como en la parada inicial, sino gradual e inexorablemente. A lo largo de semanas y meses, el nivel del mar en el Ecuador cae drásticamente, mientras que en los polos aumenta. Regiones costeras ecuatoriales que siempre fueron océano se vuelven tierra seca. Mientras tanto, áreas polares que siempre fueron tierra firme son inundadas. Puertos se vuelven inútiles. Rutas marítimas dejan de existir. Todo el equilibrio geográfico que la humanidad construyó a lo largo de milenios se vuelve irrelevante. Y con esa redistribución del agua viene un cambio en la propia forma de la Tierra. El planeta no es una esfera perfecta. Es ligeramente achatado en los polos e hinchado en el ecuador, precisamente por causa de la rotación. Sin esa rotación, la Tierra lentamente comenzaría a volverse más esférica, con la masa redistribuyéndose. Placas tectónicas se moverían, terremotos se volverían comunes. Volcanes que estuvieron dormidos por siglos podrían despertar. Es difícil incluso imaginar la magnitud completa de esa transformación. No sería solo el fin de la civilización humana, sería el fin de la Tierra como un planeta habitable. Sería una transformación tan fundamental que el planeta resultante sería, en todos los aspectos importantes, un mundo diferente. Y aún así, aquí está el pensamiento que me atormenta mientras contemplo todo esto. En este exacto momento, mientras usted escucha estas palabras, todos esos sistemas están funcionando perfectamente. La rotación continúa, suave y constante. El campo magnético nos protege. Los océanos permanecen en sus lugares. El ciclo de día y noche continúa su ritmo eterno. Pero usted nunca piensa en eso. Ninguno de nosotros piensa. Es invisible, imperceptible, tan fundamental que se vuelve background, ruido de fondo de la existencia. Y tal vez sea exactamente así que debe ser. Tal vez si pensáramos constantemente sobre cuán frágil es el equilibrio que sustenta todo, nos quedaríamos paralizados por la ansiedad cósmica. Pero hay algo profundamente humano en ese ejercicio de imaginación. Al considerar lo imposible, exploramos los límites de lo posible. Al visualizar la destrucción, aprendemos a apreciar la preservación. Al contemplar el fin, tal vez comience a entender cuán milagrosa es la continuación. Y la rotación continúa.
1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, un poco menos donde usted está, tal vez, dependiendo de su latitud. Pero continúa. Ahora, en este instante, cargándolo a través del vacío del espacio, con una constancia que precedió toda historia humana y que continuará mucho después de que nuestra especie sea solo una nota a pie de página en los registros geológicos. Pero aún hay más en esta historia, porque hasta ahora hablamos sobre física y geología, sobre atmósferas y océanos, sobre campos magnéticos y distribución de agua, pero no hablamos aún sobre la vida, sobre ecosistemas, sobre las intrincadas telarañas de existencia que dependen de formas que raramente consideramos de ese giro invisible. Y es hacia allá que vamos ahora, para explorar cómo cada forma de vida, desde las bacterias más simples hasta los ecosistemas más complejos, está fundamentalmente entrelazada con la rotación de la Tierra, de maneras que van mucho más allá de solo luz solar y temperatura. Vamos a comenzar con algo que parece simple, pero que revela una complejidad sorprendente: las plantas. Usted probablemente aprendió en 1900 la escuela que las plantas necesitan luz solar para la fotosíntesis. Parece directo, ¿no es así? Luz entra, energía es capturada, azúcares son producidos. Pero la realidad es mucho más sofisticada que eso. Las plantas no solo necesitan luz, necesitan el ritmo de la luz, necesitan el ciclo. Dentro de cada célula vegetal hay relojes moleculares increíblemente precisos que rastrean el ciclo de 24 horas. Esos relojes, llamados ritmos circadianos, no son solo respuestas pasivas a la luz y oscuridad. Son mecanismos activos que anticipan los cambios, que preparan la planta para lo que está por venir. Durante la noche, la planta no está simplemente esperando el amanecer. Ella está activamente preparándose para él, moviendo recursos internos, ajustando enzimas, posicionando organelas. Existen genes que son activados solo durante el día, otros que funcionan solo por la noche, procesos metabólicos que dependen de la alternancia entre luz y oscuridad. No es solo sobre tener energía solar disponible, es sobre tener patrones predecibles de disponibilidad. Y aquí está el problema. Si la Tierra deja de girar, si usted tiene 6 meses de luz seguidos por 6 meses de oscuridad, esos ritmos se quiebran completamente, irreparablemente. Imagine una planta intentando lidiar con 6 meses de luz constante. En los primeros días, tal vez incluso semanas, ella podría seguir funcionando, confundida pero operacional, pero sin la noche, sin el periodo de oscuridad que permite ciertos procesos de reparación, sin el ritmo que regula el crecimiento y desarrollo, la planta comienza a colapsar a nivel celular. La fotosíntesis produce radicales libres como subproductos. Normalmente, la planta tiene la noche para lidiar con esos compuestos reactivos, para reparar los daños que causan, pero bajo luz constante, los daños se acumulan más rápido de lo que pueden ser reparados. Las hojas comienzan a blanquearse, a morir de dentro hacia afuera, no por falta de luz, sino por exceso de ella. Y entonces, cuando finalmente viene la oscuridad, cuando los 6 meses de día terminan y comienzan los 6 meses de noche, la planta enfrenta un problema diferente, pero igualmente fatal. Sin luz, no hay fotosíntesis. Las reservas de energía que la planta acumuló durante los meses de luz eventualmente se agotan. Y diferente de un invierno normal, donde la planta entra en dormancia sabiendo de cierta forma que la primavera está a solo algunos meses de distancia, ahora no hay fin predecible a la oscuridad. Primero mueren las hojas, después las ramas menores. Eventualmente, incluso las raíces, enterradas en el suelo oscurecido, agotan sus reservas. Y la planta muere, no con un colapso dramático, sino con una lenta e inexorable falla de sistemas. Ahora multiplique eso por cada planta en la tierra, cada árbol, cada arbusto, cada hierba, cada alga microscópica en el océano, todas enfrentando el mismo colapso de ritmo, todas intentando sobrevivir en un mundo donde los ciclos, que gobernaron su existencia por miles de millones de años, simplemente desaparecieron. Y cuando las plantas mueren, todo lo que depende de ellas muere también. Los herbívoros serían los primeros. Sin vegetación nueva creciendo, sin forraje disponible,
ellos agotarían rápidamente las fuentes de alimento disponibles. Usted podría imaginar que habría una sobreabundancia inicial, todas las plantas muertas disponibles para el consumo, pero las plantas muertas se descomponen o se vuelven demasiado secas para ser nutritivas. E incluso si hubiera comida disponible, los herbívoros enfrentarían sus propios problemas con la ruptura de los ciclos día-noche, porque no son solo las plantas las que tienen ritmos circadianos. Todos los animales tienen, todos nosotros tenemos. Su cuerpo, en este exacto momento, está rastreando el tiempo, no solo el tiempo que usted mide con relojes, sino el tiempo biológico. Hormonas que aumentan y disminuyen en ciclos de 24 horas, temperatura corporal, que varía a lo largo del día, procesos digestivos, que funcionan mejor a ciertas horas. Incluso su sistema inmunológico responde de forma diferente a las infecciones dependiendo de la hora del día. Todo eso es calibrado a lo largo de millones de años de evolución para un ciclo de 24 horas. Luz durante el día, oscuridad durante la noche, repitiendo infinitamente. En un mundo sin ese ciclo, su cuerpo entraría en una especie de deriva temporal. Usted se cansaría en horarios aleatorios. Tendría hambre en momentos que no tienen sentido. Su sistema inmunológico funcionaría de forma errática. La producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, se volvería caótica o cesaría completamente. Estudios con humanos en ambientes aislados, sin pistas de tiempo natural, muestran que nuestros ritmos circadianos comienzan a desalinearse. Algunas personas desarrollan ciclos de sueño-vigilia de 25 o 26 horas. Otras quedan completamente desincronizadas, durmiendo y despertando en intervalos impredecibles. Y eso es solo después de semanas o meses. Imagine años. Imagine una vida entera nacida en un mundo sin ciclo día-noche. Los efectos psicológicos serían devastadores. Humanos en regiones polares, donde experimentan noche polar o día polar por algunos meses, reportan tasas elevadas de depresión, ansiedad, disturbios de humor. Y eso es temporal, sabiendo que el ciclo normal regresará. En un mundo donde los ciclos desaparecieron permanentemente, donde la luz u oscuridad se extiende por meses sin fin, la salud mental de la población sobreviviente colapsaría. Pero volvamos a los ecosistemas, porque hay capas de complejidad aquí que van mucho más allá de plantas y animales individuales. Considere los océanos. Los océanos de la Tierra no son solo grandes masas de agua salada, son ecosistemas tridimensionales increíblemente complejos, con vida existiendo desde la superficie iluminada por el sol hasta las profundidades abisales que nunca vieron luz. Entonces, la superficie, microscópicas algas llamadas fitoplancton realizan fotosíntesis, así como las plantas terrestres. De hecho, el fitoplancton es responsable por cerca de la mitad de todo el oxígeno producido en la Tierra, más que todas las selvas tropicales combinadas. Esos organismos minúsculos, flotando a trillones en los metros superiores del océano, son los pulmones invisibles del planeta. Y como las plantas terrestres, el fitoplancton depende de ritmos, no solo de luz, sino de ciclos de nutrientes que son, ellos mismos, regulados por la rotación de la Tierra. Corrientes oceánicas que traen nutrientes de las profundidades a la superficie. Migraciones verticales diarias de zooplancton que comen fitoplancton durante la noche y descienden durante el día. Todo un ciclo de vida y muerte, calibrado para 24 horas. Cuando la Tierra deja de girar, cuando los océanos se redistribuyen y las corrientes se reorganizan de formas caóticas, cuando el ciclo de luz se extiende para meses, esos sistemas colapsan. El fitoplancton muere. Y cuando el fitoplancton muere, la base de toda la cadena alimentaria marina desaparece. Pequeños peces que comen plancton mueren de hambre. Peces más grandes que comen a los peces menores siguen. Eventualmente, hasta los predadores de la cima, las ballenas, los tiburones, todo entra en declive. Los océanos, que siempre fueron azules, vibrantes y llenos de vida, comenzarían a volverse zonas muertas, vastas extensiones de agua estéril, bajo un sol implacable o una oscuridad eterna. Y hay algo particularmente inquietante sobre la muerte de los océanos, que va más allá de la pérdida de biodiversidad.
Los océanos son el principal regulador del clima de la Tierra. Ellos absorben calor durante el día y lo liberan durante la noche. Ellos absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Ellos producen oxígeno. Cuando los océanos mueren, todo el sistema climático del planeta entra en una espiral de feedback positivo en dirección a la inhabitabilidad. Más dióxido de carbono en la atmósfera lleva a más efecto invernadero. Menos oxígeno producido significa que respirar se vuelve progresivamente más difícil. El calor absorbido por los océanos muertos ya no es redistribuido, creando extremos de temperatura aún más severos. Es una cascada de fallas de sistema. Cada colapso desencadena el siguiente. Cada pérdida amplifica las pérdidas subsiguientes, hasta que lo que usted tiene no es más un planeta con problemas, sino un planeta fundamentalmente transformado en algo alienígena. Pero vamos a considerar un pensamiento aún más inquietante. ¿Y si, contra toda probabilidad, algunos organismos sobrevivieran? ¿Y si hubiera bolsillos de vida que consiguieran de alguna forma persistir en este nuevo mundo hostil? ¿Recuerda la franja crepuscular que mencioné? Aquella línea estrecha donde el sol permanece eternamente en el horizonte. Teóricamente, podría haber condiciones allí, por al menos parte del año, donde las temperaturas permanecieran dentro de un rango tolerable, no confortable, no ideal, pero tolerable. Tal vez algunas plantas extremadamente resistentes conseguirían sobrevivir en esa zona, adaptándose a la luz constante pero débil. Tal vez algunos animales, los generalistas, los adaptables, los sobrevivientes natos, pudieran encontrar maneras de persistir allí. Bacterias ciertamente sobrevivirían. Algunas de ellas consiguen sobrevivir en cualquier lugar, desde géiseres volcánicos hasta el vacío del espacio. Pero aquí está lo que hace esto tan fascinante y triste al mismo tiempo. Incluso si la vida persistiera, sería una vida radicalmente diferente. No habría más selvas majestuosas. No habría más los ecosistemas complejos e interdependientes que conocemos. Habría solo supervivencia cruda, existencia en el límite absoluto de lo posible. Y a lo largo de generaciones, si hubiera generaciones, la vida que sobreviviera evolucionaría para este nuevo mundo. Adaptaciones para lidiar con luz constante. Oscuridad prolongada. Metabolismos que funcionan sin ritmos circadianos. Estrategias reproductivas que no dependen de estaciones. En millones de años, podría surgir una biosfera totalmente nueva, tan diferente de la actual como la vida en una luna de Júpiter sería diferente de la vida en la Tierra. Sería técnicamente vida, pero ¿sería reconocible como tal? ¿Tendría alguna continuidad con la vida que vino antes? Hay algo profundamente melancólico en esa posibilidad, la idea de que la vida es tan resiliente que incluso después de un cataclismo que debería ser absolutamente final, ella encuentra una manera de continuar. Pero es una continuidad que lleva tan poca semejanza con lo que vino antes que usted se pregunta si no es, en algún sentido filosófico, una vida completamente nueva. Y eso nos lleva a una pregunta que me ha atormentado durante toda esta exploración. ¿Qué exactamente vuelve a un planeta habitable? No solo capaz de soportar vida microbiana en nichos extremos, sino verdaderamente habitable, capaz de sustentar ecosistemas complejos, biodiversidad, tal vez incluso civilizaciones. Cuando astrónomos buscan planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, buscan ciertos criterios. Distancia correcta de la estrella para permitir agua líquida, atmósfera sustancial, campo magnético para protección, pero raramente consideran la rotación. Y tal vez deberían, porque lo que este ejercicio de pensamiento revela es que la rotación no es solo un detalle, es fundamental. Es lo que crea ciclos día-noche que ritmos biológicos pueden seguir. Es lo que genera campos magnéticos que protegen la atmósfera. Es lo que distribuye calor y agua de forma relativamente uniforme. Es lo que mantiene los océanos en sus lugares y la atmósfera adherida a la superficie. Un planeta sin rotación, o con rotación extremadamente lenta, no es solo un planeta con días largos. Es un planeta fundamentalmente diferente, tal vez fundamentalmente inhospitalario, para el tipo de vida compleja que conocemos, y eso vuelve a la Tierra, girando suavemente a 1600 kilómetros por hora. No solo especial,
sino extraordinariamente improbable. La rotación correcta, a la velocidad correcta, estable por miles de millones de años. No tan rápida que fuerzas centrífugas rasgan el planeta, no tan lenta que los ciclos se vuelven incompatibles con ritmos biológicos. Es un equilibrio tan delicado que roza lo milagroso, y usted está vivenciando este milagro en este exacto momento, completamente inconsciente de él. Pero hay aún una dimensión de esta historia que no exploramos completamente, la dimensión humana. No solo cómo la biología humana sería afectada, sino cómo la civilización, la cultura, toda la estructura de lo que significa ser humano sería transformada. Considere algo tan básico como la medición del tiempo. Toda nuestra concepción de tiempo está basada en la rotación de la Tierra. Un día es una rotación completa. Una hora es un 24avos de una rotación. Minutos y segundos son subdivisiones de eso. Incluso nuestras semanas y meses tienen raíces en ciclos astronómicos relacionados, directa o indirectamente, a la rotación y traslación de la Tierra. En un mundo sin rotación, ¿cómo usted mediría el tiempo? Usted aún podría usar la traslación, un año orbital como unidad básica. Pero ¿cómo usted dividiría ese año? ¿En cuántas unidades? ¿Basado en qué? Más fundamentalmente, ¿cómo usted mantendría sanidad temporal en un mundo donde el sol no nace, ni se pone? Donde no hay mañana, tarde, noche, donde la propia estructura que organiza la experiencia humana desapareció. Humanos sobrevivientes, si hubiera alguno, tendrían que crear estructuras temporales artificiales, tal vez cronómetros mecánicos o digitales que mantienen un ciclo de 24 horas, no porque corresponda a algo externo, sino porque la psicología humana aún necesita ese ritmo. Usted se despertaría no porque el sol nació, sino porque su reloj dijo que son 7 de la mañana, incluso que el sol esté exactamente en la misma posición en el cielo que estaba 24 horas atrás. Sería como vivir en una estación espacial permanente, donde ciclos de sueño-vigilia son artificialmente impuestos porque no hay pistas naturales de tiempo, excepto que no sería temporal, sería para siempre. ¿Y la cultura? Piense en cuántas tradiciones humanas están basadas en el ciclo del sol, festivales de solsticio, celebrando el día más largo o más corto, rituales al amanecer y al atardecer, la poesía y literatura llenas de metáforas sobre el nacer y atardecer, sobre la progresión del día, sobre la llegada de la noche. En un mundo sin esos ciclos, toda esa riqueza cultural se volvería anticuada, referencias a un mundo que ya no existe. Sería como intentar explicar nieve a alguien que vive en un desierto y nunca vio hielo. Las palabras existirían, pero la experiencia que da significado a las palabras habría desaparecido. Nuevas culturas eventualmente surgirían, suponiendo que la civilización sobreviviera tiempo suficiente. Culturas basadas no en ciclos solares, sino en ¿qué? La migración periódica entre zonas climáticas, los ciclos artificiales mantenidos por tecnología. Sería algo radicalmente alienígena, una forma de ser humano que nosotros, con nuestras vidas ritmadas por el girar de la Tierra, tendríamos dificultad incluso en imaginar. Y aquí está una ironía amarga. Nosotros, como especie, ya estamos interfiriendo con algunos de los ritmos naturales que la rotación de la Tierra proporciona. Contaminación luminosa hace difícil ver las estrellas, oscurece la progresión natural de la noche. Ambientes urbanos mantienen luz artificial constante, confundiendo ritmos circadianos. Viajamos a través de usos horarios en horas, forzando nuestros cuerpos a ajustarse a ciclos día-noche que no corresponden a nuestros relojes internos. Ya estamos, en pequeña escala, experimentando un poco de lo que sería vivir desconectado de los ritmos naturales de la Tierra, y los resultados no son alentadores. Tasas crecientes de disturbios de sueño, problemas de salud mental, desregulación metabólica, todo sugiriendo que nosotros, como especie, estamos profundamente entrelazados con los ciclos que la rotación de la Tierra proporciona, de maneras que solo ahora estamos comenzando a entender completamente. Pero vamos a dar un paso atrás y considerar una última dimensión de esta catástrofe hipotética, la cosmológica, porque la Tierra no gira, sola en el vacío.
Ella es parte de un sistema solar, que es parte de una galaxia, que es parte de un universo, y su rotación, aunque parezca aislada e independiente, está conectada a fuerzas e historias que se extienden a través de miles de millones de años. La Tierra comenzó a girar hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando nubes de polvo y gas colapsaron para formar el sistema solar. La rotación inicial vino del momentum angular de la nube original, conservado, conforme la materia se condensaba. Cada partícula que colisionó y se fundió trajo su propio momentum, y el resultado líquido fue un planeta girando. Desde entonces, esa rotación ha estado lentamente disminuyendo, no por causa de alguna fuerza misteriosa, sino por causa de la luna. La misma luna que usted ve en el cielo nocturno está, a través de fuerzas de marea, robando momentum angular de la Tierra. Es un proceso increíblemente lento. La Tierra está perdiendo cerca de 2 milisegundos de duración del día a cada 100.000 años. Pero es real, medible, inexorable. En algunos miles de millones de años, si nada más interfiere, la rotación de la Tierra se sincronizará con la órbita de la Luna. Un lado de la Tierra siempre enfrentará a la Luna, así como un lado de la Luna siempre enfrenta a la Tierra. Los días serán mucho más largos, tal vez equivalente a semanas o meses actuales. Pero eso está tan distante en el futuro que el Sol probablemente se habrá expandido en una gigante roja y se habrá tragado la Tierra de cualquier forma. Entonces, en un sentido cósmico, la rotación de la Tierra es transitoria, una fase temporal en la larga historia del planeta. Pero aquí está lo que me fascina. Nosotros existimos precisamente en este momento de transición, no en los primeros días del sistema solar, cuando la Tierra giraba mucho más rápido y los días duraban solo algunas horas, no en el futuro distante, cuando la rotación se habrá disminuido hasta casi parar, sino ahora, en este periodo de días de 24 horas, de ciclos perfectos para la vida compleja. Es casi como si nuestra existencia dependiera de estar en este exacto momento de la historia cósmica de la Tierra. Y tal vez dependa. Tal vez vida compleja solo pueda surgir en planetas con rotaciones dentro de un cierto rango, muy rápido, y las fuerzas centrífugas son destructivas, muy lento, y los ciclos día-noche son incompatibles con ritmos biológicos. Si eso es verdad, entonces la búsqueda por vida en otros planetas debe considerar no solo si hay agua líquida y una atmósfera, sino si la rotación está a la velocidad correcta. ¿Cuántos planetas allá afuera giran rápido o lento de más para sustentar vida como conocemos? ¿Cuántos están bloqueados tidalmente con sus estrellas, un lado eternamente iluminado y el otro eternamente oscuro, así como la Tierra sería si dejara de girar pero continuara orbitando? Tal vez la Tierra sea más rara de lo que pensábamos. No solo por estar en la zona habitable, no, solo por tener agua y una atmósfera, sino por tener todo eso y girar a la velocidad correcta. Y usted está aquí, en este momento, en este planeta increíblemente improbable, girando a través del espacio a velocidades que desafían la intuición, completamente protegido y completamente inconsciente del movimiento que hace su existencia posible. Hay algo profundamente humillante en eso. Toda nuestra historia, todas nuestras luchas y triunfos, todo arte y música y literatura que creamos, todo depende de este giro invisible. Si se detuviera, todo acabaría, no inmediatamente, sino inexorablemente. A lo largo de días y semanas y meses, todo lo que conocemos colapsaría. Y aún así, continúa. La rotación persiste, estable, confiable, sin fallas hace miles de millones de años. Es fácil dar eso por sentado. Pensar que es solo así que las cosas son, que siempre lo serán. Pero este ejercicio de imaginación revela la verdad. Es contingente, dependiente, milagroso en su continuidad. Pero hay una última capa en esta historia, una última perspectiva que necesitamos considerar antes de traer esta jornada de vuelta al momento presente. Y es, tal vez, la más extraña de todas. Esa última perspectiva es sobre tiempo. Pero no tiempo como normalmente pensamos. No horas y minutos, sino tiempo profundo, tiempo geológico, tiempo evolutivo.
la escala de tiempo en que planetas cambian y especies surgen y desaparecen, porque aquí está algo que raramente consideramos. La rotación de la Tierra no es solo una característica actual. Ella moldeó toda la historia de la vida en el planeta. Cada organismo que ya existió evolucionó bajo la influencia de este ciclo de 24 horas. Cada adaptación, cada estrategia de supervivencia, cada comportamiento fue refinado a lo largo de millones de generaciones, con este ritmo como telón de fondo constante. Pájaros que migran usando el sol como brújula, ajustando sus rutas basados en la posición solar a lo largo del día. Flores que se abren por la mañana y cierran por la noche, siguiendo un cronograma tan preciso que usted podría, literalmente, decir la hora observando un jardín. Predadores nocturnos con ojos adaptados para cazar en la oscuridad. Presas diurnas cuyos sentidos son optimizados para la luz del día. Toda esa diversidad, toda esa complejidad, toda esa belleza intrincada de la vida en la Tierra es construida sobre la fundación de la rotación. Remueva esa fundación y usted no está solo cambiando el ambiente, usted está invalidando miles de millones de años de adaptación evolutiva. Es como si toda la biblioteca del conocimiento biológico, acumulado a lo largo de eras, súbitamente se volviera obsoleta. Las estrategias que funcionaron por millones de años ahora son desventajas fatales. Los comportamientos que garantizaban supervivencia ahora garantizan extinción. Y la velocidad con que todo eso pasaría es lo que vuelve particularmente brutal. La evolución por selección natural es generalmente un proceso lento. Cambios ambientales graduales a lo largo de miles o millones de años permiten que poblaciones se adapten, que genes favorables se esparzan, que nuevas estrategias surjan. Pero si la Tierra dejara de girar mañana, no habría tiempo para la adaptación. La alteración sería instantánea y absoluta. No habría generaciones para seleccionar mutaciones ventajosas. No habría oportunidad para el aprendizaje o ajuste comportamental. Sería simplemente un colapso, rápido y completo, excepto, tal vez, para las bacterias. Las bacterias son extraordinariamente resilientes. Ellas existen en prácticamente todos los ambientes de la Tierra, desde fuentes hidrotermales en el fondo del océano hasta el hielo antártico, desde lagos ácidos hasta el interior de rocas kilómetros debajo de la superficie. Algunas pueden entrar en estados de dormancia que las vuelven virtualmente indestructibles, sobreviviendo sin agua, sin nutrientes, incluso sin atmósfera por décadas o siglos. Si la Tierra dejara de girar, las bacterias sobrevivirían. No todas, ciertamente. Muchas morirían en los cataclismos iniciales o en los cambios ambientales subsiguientes. Pero algunas sobrevivirían en bolsillos profundos en el suelo, en grietas rocosas protegidas, en ambientes extremos que ya son tan hostiles que las condiciones en la superficie, por peores que se volvieran, no serían muy diferentes. Y a lo largo de millones de años, esas bacterias sobrevivientes podrían evolucionar, podrían diversificarse, podrían, teóricamente, dar origen a nuevas formas de vida compleja adaptadas a este mundo transformado. Pero sería vida fundamentalmente diferente. No habría plantas como conocemos, porque plantas como conocemos dependen de ciclos de luz. No habría animales como conocemos, porque animales como conocemos evolucionaron en ecosistemas basados en plantas. Sería algo nuevo, algo alienígena, algo que mirando de afuera usted podría ni reconocer como relacionado a la vida que vino antes. Es una forma extraña de continuidad. La vida continúa, pero nada que valoramos, nada que reconoceríamos como familiar, persistiría. Es simultáneamente esperanzador y desolador. Esperanzador porque sugiere que la vida es más resiliente que cualquier catástrofe individual. Desolador porque esa resiliencia viene al costo de perder todo lo que vuelve la vida actual significativa. Y eso me lleva a una reflexión más filosófica, una que ha planeado en la periferia de esta discusión desde el inicio. ¿Qué exactamente estamos valorando cuando valoramos la vida? Cuando decimos que queremos preservar la vida en la Tierra, estamos hablando sobre vida en abstracto, cualquier configuración de química autorreplicante, o estamos hablando específicamente sobre esta vida,
esta configuración particular de ecosistemas y especies que existe ahora? Porque si la Tierra dejara de girar y miles de millones de años después surgiera una nueva biosfera de bacterias adaptadas a ciclos de 6 meses, técnicamente la vida habría continuado. Técnicamente la Tierra aún sería un planeta vivo, pero todo lo que importa para nosotros, todo lo que valoramos, habría desaparecido. Las selvas, los océanos llenos de vida, los animales en su diversidad infinita. Y claro, nosotros, la humanidad, con todo nuestro arte y ciencia y cultura y amor y sufrimiento. Todo eso sería solo un breve momento en la historia del planeta, una fase transitoria entre una biosfera y la próxima. Es una perspectiva humillante y extrañamente liberadora, al mismo tiempo. Humillante porque revela cuán contingente es nuestra existencia, cuán dependiente de circunstancias específicas. Liberadora porque remueve el peso de pensar que somos el ápice de la historia planetaria, el propósito final de miles de millones de años de evolución. No somos. Somos solo un patrón transitorio de complejidad, posible solo bajo condiciones específicas, destinado eventualmente a dar lugar a otros patrones. La rotación de la Tierra creó las condiciones para nuestra existencia. Si esa rotación se detuviera, esas condiciones desaparecerían, y nosotros con ellas. Pero mientras la rotación continúa, mientras los días suceden a las noches en su ritmo eterno, nosotros persistimos. Y hay algo profundamente precioso en esa persistencia, precisamente porque es temporal, precisamente porque depende de factores más allá de nuestro control. Ahora, vamos a considerar una última capa de complejidad, algo que vuelve este escenario aún más interesante desde el punto de vista científico. ¿Qué realmente causaría que la Tierra se detenga de girar? Porque, entienda, eso no es algo que podría pasar espontáneamente. La rotación de la Tierra tiene momentum angular, una cantidad física que, por la ley de conservación, no puede simplemente desaparecer. Para que la Tierra se detenga de girar, ese momentum angular tendría que ir a algún lugar. En principio, usted podría imaginar algunos escenarios cataclísmicos. Un impacto de asteroide absolutamente masivo, del tamaño de un planeta menor, golpeando la Tierra en exactamente el ángulo correcto y con exactamente la velocidad correcta para cancelar el momentum rotacional. Pero un impacto así no solo detendría la rotación, probablemente destruiría completamente el planeta, vaporizando la corteza y posiblemente incluso dispersando la masa de la Tierra en una nube de detritos orbitando el Sol, o tal vez alguna fuerza gravitacional extrema, como la Tierra pasando muy cerca de un agujero negro o estrella de Miriam-Montes neutrones. Pero nuevamente, las fuerzas de marea involucradas serían tan extremas que el planeta sería despedazado mucho antes de que la rotación fuera afectada significativamente. No hay escenario realista donde la Tierra simplemente se detiene de girar mientras permanece intacta lo suficiente para que el escenario que estuvimos explorando se desarrolle. Y tal vez eso sea reconfortante. Significa que esta pesadilla específica es físicamente imposible, al menos de la forma como la describimos. Pero hay un escenario más realista, más lento, que podría eventualmente llevar a algo semejante: el bloqueo de marea que mencioné anteriormente. A lo largo de miles de millones de años, la rotación de la Tierra continuará disminuyendo debido a la fricción de marea con la Luna. Eventualmente, mucho tiempo en el futuro, la Tierra podría quedar bloqueada con la Luna, siempre presentando la misma cara para ella. En ese punto, la Tierra aún estaría girando técnicamente, pero tan lentamente que un día duraría el equivalente a semanas o meses actuales. Muchos de los efectos que describimos ocurrirían, solo en escala de tiempo más lenta y con gradaciones más sutiles. Pero eso está miles de millones de años en el futuro, tan distante que el Sol habrá cambiado, que la propia geografía de la Tierra será irreconocible, que cualquier vida que exista entonces habrá evolucionado de formas que no podemos imaginar. Entonces, aunque sea un destino real esperando por la Tierra, no es un destino relevante para nosotros, para nuestra civilización, para cualquier futuro previsible. Y tal vez sea exactamente ese el punto. La rotación de la Tierra continuará,
estable y confiable por todo el tiempo que importa para la escala humana. Nuestros hijos verán el mismo ciclo de día y noche que vemos. Los hijos de ellos también. Generaciones futuras, miles de años por delante, aún se despertarán con el amanecer y se dormirán bajo las estrellas. La continuidad es garantizada, no por promesa divina o suerte cósmica, sino por física simple, momentum, angular conservado, fuerzas predecibles. Un sistema que, una vez establecido, persiste por pura inercia, y aún así hay fragilidad en esa robustez. Porque aunque la rotación en sí sea estable, todo lo que depende de ella es vulnerable. Los ecosistemas, los patrones climáticos, la distribución de agua, incluso el campo magnético. Todos esos sistemas secundarios son sensibles a perturbaciones, incluso que la rotación subyacente permanezca constante. Cambios climáticos causados por actividad humana pueden no afectar la rotación de la Tierra, pero afectan los patrones de viento y corriente oceánica que la rotación crea. Contaminación no disminuye el giro del planeta, pero oscurece los ciclos de luz que permiten la vida fotosintética sincronizar sus ritmos. Destrucción de hábitat no cambia la duración del día, pero elimina los organismos que evolucionaron para prosperar en esa duración específica. En otras palabras, aunque este escenario hipotético de parada total de la rotación sea imposible, escenarios donde interferimos con los sistemas que la rotación sustenta son no solo posibles, sino que ya están sucediendo. Y aunque los efectos sean menos dramáticos que vientos supersónicos y tsunamis apocalípticos, son reales, medibles y potencialmente devastadores a lo largo de tiempo suficiente. Tal vez sea eso lo que este ejercicio de imaginación realmente nos enseña. No que debamos temer la parada súbita de la rotación de la Tierra, algo que sabemos ser imposible, sino que debemos apreciar la delicadeza de los sistemas que la rotación posibilita y reconocer que esos sistemas, aunque apoyados por una fundación robusta, son ellos mismos frágiles. Los ritmos circadianos que gobiernan toda vida compleja son robustos a lo largo de millones de años, pero pueden ser perturbados por contaminación luminosa en décadas. Las corrientes oceánicas que distribuyen calor y nutrientes han fluido por eras geológicas, pero pueden ser alteradas por cambios en la temperatura y salinidad del agua en siglos. El campo magnético que nos protege ha existido por miles de millones de años, pero es sensible a cambios en la dinámica del núcleo que aún no entendemos completamente. Somos pasajeros en un planeta que gira a través del vacío a velocidades inimaginables, protegidos por capas de sistemas interdependientes que transforman ese movimiento caótico en un ambiente donde la vida no solo sobrevive, sino que prospera en diversidad espectacular. Y la única razón por la cual podemos ignorar ese milagro, por la cual podemos dar todo eso por sentado, es porque funciona tan perfectamente que se vuelve invisible. Pero por un momento, en esta jornada, a través de un escenario imposible, conseguimos ver, conseguimos apreciar, visceralmente, lo que normalmente permanece oculto. La rotación invisible, los ritmos imperceptibles, los equilibrios delicados que se mantienen no por magia, sino por física, química, millones de años de ajuste evolutivo. Y ahora, habiendo realmente comprendido lo que la parada de la rotación significaría, podemos volver al mundo real con una apreciación renovada. No es solo que la Tierra gira, es que ella gira exactamente a la velocidad correcta, creando días exactamente de la duración correcta, generando campos magnéticos exactamente fuertes lo suficiente, distribuyendo agua y calor exactamente de formas que vuelven la vida compleja posible. Es un equilibrio tan preciso que desafía la probabilidad. Y usted está viviendo dentro de ese equilibrio ahora, en este momento, mientras escucha estas palabras. Usted está girando. Siempre lo estuvo. Siempre lo estará. Al menos por toda su vida y la vida de incontables generaciones futuras. El suelo bajo sus pies parece sólido e inmóvil, pero está cargándolo a través del espacio a 1600 kilómetros por hora. El aire que usted respira parece calmo, pero está viajando junto con usted. Una burbuja atmosférica presa a la superficie por la gravedad y mantenida en su lugar por la rotación. Incluso su percepción de tiempo,
su sensación de que horas tienen una cierta duración y días tienen un cierto ritmo es calibrada por ese giro invisible. Usted es, en un sentido muy literal, una criatura de la rotación. Su cuerpo, su mente, sus ritmos biológicos, todo fue moldeado por miles de millones de años de evolución bajo la influencia de este ciclo de 24 horas. Usted no podría existir sin él, no de la forma que usted existe ahora, no con la conciencia que permite que usted contemple su propia existencia. Y hay algo profundamente conmovedor en esa realización, que usted no es separado del planeta, no es un observador externo mirando a la Tierra desde afuera. Usted es parte de ella. Usted es hecho de la misma materia que gira junto, gobernado por las mismas fuerzas, participante del mismo movimiento cósmico. Cuando la Tierra gira, usted gira. Cuando los océanos fluyen, en sus patrones dictados por la rotación, el agua en su cuerpo responde a los mismos principios. Cuando el campo magnético protege el planeta de la radiación solar, él protege a usted también. No hay separación, no hay distinción real entre usted y el sistema planetario que usted habita. Esa unidad, esa integración profunda, es fácil de olvidar en la vida cotidiana. Vivimos en ambientes construidos, rodeados por tecnología, aislados de las fuerzas naturales por capas de civilización. Es fácil comenzar a pensar en nosotros mismos como separados, como algo añadido al planeta, en vez de emergente de él. Pero escenarios como este, ejercicios de imaginación que nos fuerzan a contemplar la remoción de aspectos fundamentales del ambiente planetario, revelan la verdad. Nosotros no estamos solo en el planeta, somos del planeta. Y nuestra existencia continuada depende absolutamente de la continuación de las condiciones que nos crearon. La rotación continuará. La física garantiza eso. Pero los sistemas secundarios que la rotación sustenta, los ecosistemas y climas y patrones que hacen de la Tierra un lugar donde humanos pueden vivir, esos son más frágiles. Esos requieren no solo las fundaciones robustas de la rotación planetaria, sino también el equilibrio delicado de incontables factores que nosotros, como especie, tenemos el poder de perturbar. Y tal vez sea esa la lección final de este pensamiento sombrío. No que debamos temer lo imposible, sino que debemos valorar lo improbable. No que la Tierra está en peligro de dejar de girar, sino que los sistemas que vuelven ese giro relevante para la vida son vulnerables de maneras que importan. Cada extinción de especie es una pequeña parada de ritmo en el gran sistema de vida. Cada alteración climática es una perturbación en los patrones que la rotación crea. Cada contaminante en la atmósfera u océano es una interferencia con los ciclos que sustentan la complejidad biológica. Ninguna de esas cosas detiene la rotación, pero todas afectan lo que la rotación posibilita, y acumuladas a lo largo de tiempo suficiente, podrían transformar la Tierra en algo tan alienígena para la vida actual como sería un planeta que dejó de girar. La diferencia es que esos cambios graduales, esas perturbaciones incrementales, son cosas que podemos influenciar, son consecuencias de elecciones humanas, no de inevitabilidades físicas. Y eso significa que, diferente del escenario hipotético que exploramos, esos destinos no están sellados. Son contingentes. Aún hay tiempo, aún hay posibilidad de diferentes caminos, pero solo si reconocemos la fragilidad subyacente. Solo si comprendemos que la aparente robustez del sistema planetario es construida sobre equilibrios que pueden ser perturbados. Solo si apreciamos que el giro invisible de la Tierra, por más estable que sea, sustenta sistemas visibles que son cualquier cosa menos garantizados. Y tal vez, al final, sea por eso que vale la pena explorar escenarios imposibles. No porque van a suceder, sino porque nos ayudan a ver lo que es real con ojos nuevos. No porque debemos temer catástrofes hipotéticas, sino porque debemos apreciar la ausencia de catástrofe, la continuación milagrosa de lo normal. La Tierra continúa girando, los días continúan sucediendo a las noches, los océanos permanecen en sus lugares, la atmósfera permanece presa a la superficie, el campo magnético continúa su protección invisible, todo funciona perfectamente, constantemente, sin fallas. Y nosotros continuamos nuestra existencia dentro de ese sistema,
generalmente inconscientes de él, ocasionalmente contemplándolo en momentos de quietud, siempre dependientes de él, de formas que apenas comenzamos a comprender totalmente. Pero hay una última dimensión de esta historia que necesitamos explorar, algo que va más allá de la física y biología, algo que toca el centro de lo que significa estar vivo y consciente en este momento particular de la historia cósmica. Es sobre perspectiva, sobre la forma como comprendemos nuestro lugar en el universo. Usted ve, hay algo profundamente extraño en ser humano en el siglo XXI. Somos, hasta donde sabemos, la primera especie en la Tierra en comprender completamente que el planeta está girando, la primera en medir la velocidad exacta de esa rotación, la primera en prever cómo ella cambiará a lo largo de miles de millones de años, la primera capaz de imaginar, con precisión científica, lo que pasaría si ella se detuviera. Por millones de años, organismos vivieron y murieron bajo la influencia de la rotación, sin tener cualquier concepto de ella. Pájaros migraban usando el sol, sin saber que la Tierra giraba. Plantas seguían ciclos de luz, sin comprender su origen astronómico. Incluso humanos ancestrales, por decenas de miles de años, experimentaron el día y la noche, sin entender que eran causados por el movimiento del propio suelo bajo sus pies. Y entonces, en un destello increíblemente breve de tiempo histórico, en los últimos pocos siglos, nosotros descubrimos, medimos, comprendimos. Y ahora usted puede estar acostado en su cama, aparentemente inmóvil, mientras sabe, intelectualmente, que está viajando a velocidades supersónicas a través del vacío. Hay una extrañeza en esa doble conciencia. Su cuerpo siente inmovilidad, sus sentidos reportan solidez y estabilidad, pero su mente conoce la verdad. Usted está en movimiento frenético, cargado por fuerzas planetarias tan vastas que desafían la comprensión visceral. Y no, es solo la rotación. Mientras la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora, ella también está orbitando el Sol a aproximadamente 108.000 kilómetros por hora, y el propio Sol está orbitando el centro de la galaxia a 828.000 kilómetros por hora, y la galaxia está moviéndose a través del espacio intergaláctico a más de 2 millones de kilómetros por hora. Usted está, en este exacto momento, participando de múltiples movimientos simultáneos a través del cosmos, cada uno en una escala que vuelve el anterior parecer trivial, y usted no siente nada, absolutamente nada. Está tan perfectamente en sincronía con todos esos movimientos, que la única forma de saber que están sucediendo es a través de observación cuidadosa y cálculo matemático. Es como si el universo conspirara para ocultar su propia dinámica de nosotros, para presentarnos una ilusión de estabilidad tan convincente que tardó toda la historia humana hasta recientemente para perforarla. Y eso levanta una cuestión fascinante. ¿Qué más está oculto? ¿Qué otros aspectos fundamentales de la realidad son tan perfectamente imperceptibles que aún no los descubrimos? ¿Qué otras ilusiones estamos viviendo dentro de ellas, tan completamente que ni sabemos que hay algo a ser cuestionado? La rotación de la Tierra nos enseña humildad epistemológica, nos muestra que la experiencia directa puede ser profundamente engañosa, que lo obvio puede estar completamente equivocado, que la realidad opera en niveles que nuestros sentidos nunca fueron diseñados para detectar. Nuestros ancestros no eran estúpidos por creer que la Tierra estaba parada y el Sol se movía. Ellos estaban siendo perfectamente racionales, confiando en sus sentidos y experiencia directa. La verdad era simplemente contraintuitiva además, escondida además detrás de capas de física que requieren instrumentos y matemática para revelar. Y si aplicamos esa lección más ampliamente, si reconocemos que mucho de lo que parece obvio puede estar equivocado de formas que aún no podemos ver, ¿qué eso nos dice sobre nuestra comprensión actual del universo? Creemos que entendemos la gravedad, pero la materia oscura sugiere que hay algo fundamental que no comprendemos. Creemos que entendemos el espacio-tiempo, pero la energía oscura sugiere que estamos perdiendo algo crucial. Creemos que entendemos la conciencia, pero el problema mente-cuerpo permanece tan misterioso como siempre lo fue. Tal vez haya rotaciones de tipos diferentes, movimientos de realidad que simplemente no tenemos los instrumentos o conceptos para detectar aún. Tal vez
De aquí a 1000 años, humanos futuros mirarán nuestra cosmología actual de la misma forma que miramos la creencia de que la Tierra estaba parada. Comprensible, dado lo que sabíamos, pero fundamentalmente incompleta. Pero volviendo a nuestro escenario, hay algo profundamente poético en el ejercicio de imaginar la parada de la rotación, porque al contemplar la remoción del movimiento invisible, nosotros lo volvemos visible. Al imaginar su ausencia, aprendemos a apreciar su presencia. Es como aquella vieja historia sobre peces que no saben lo que es agua, porque están siempre inmersos en ella. La rotación de la Tierra es nuestra agua, nuestro medio invisible, el contexto tan fundamental para nuestra existencia que se vuelve imperceptible. Solo al imaginar su remoción, conseguimos realmente verla por lo que es. Y lo que vemos, cuando finalmente miramos, es extraordinario. Vemos un sistema de complejidad asombrosa, donde un único parámetro, la velocidad de rotación, se convierte en cascada a través de incontables otros sistemas, cada uno dependiente del anterior, todos interconectados en una telaraña de causalidad tan intrincada que desafía descripción completa. La rotación crea el ciclo día-noche, que permite ritmos circadianos, que organizan el metabolismo, que posibilitan vida compleja. La rotación crea el dínamo magnético, que genera el campo magnético, que desvía el viento solar, que protege la atmósfera, que permite la respiración. La rotación crea fuerza centrífuga, que afecta la distribución de los océanos, que influencia corrientes, que distribuyen calor, que regulan el clima. No son cadenas lineales de causa y efecto, son redes, mallas, loops, de feedback, donde cada elemento afecta múltiples otros, donde causas se vuelven efectos que se vuelven causas nuevamente. Es un tipo de complejidad que solo surge en sistemas que tuvieron miles de millones de años para integrarse, para desarrollar interdependencias tan profundas que las partes individuales se vuelven inseparables del todo. Y usted, como organismo consciente, es simultáneamente producto de esa complejidad y observador de ella. Usted es hecho por esos sistemas y capaz de comprenderlos. Usted es tanto participante como testigo del milagro planetario que es la Tierra, girando a través del espacio cargando vida en su superficie. Hay momentos raros y preciosos cuando esa doble naturaleza se vuelve visceralmente aparente. Momentos donde usted siente, realmente siente, la improbabilidad extraordinaria de su existencia. No solo que usted existe, sino que usted existe ahora, en este momento particular de la historia cósmica, en este planeta particular con sus propiedades particulares, capaz no solo de vivir, sino de contemplar su propia vivencia. Tal vez este sea uno de esos momentos para usted. Tal vez, después de esta jornada a través de un apocalipsis hipotético, usted pueda sentir algo cambiando en su percepción, una apreciación nueva por lo ordinario, una admiración renovada por lo que normalmente es invisible. La próxima vez que usted vea el sol nacer, tal vez usted se recuerde que no es el sol que se mueve, sino usted. Usted está girando para encontrarlo, cargado por la rotación de la Tierra. La próxima vez que sienta el viento en su rostro, tal vez usted reconozca que ese viento existe, porque el planeta está girando, creando patrones de presión atmosférica que se manifiestan como brisa. La próxima vez que usted se duerma por la noche y se despierte por la mañana, tal vez usted aprecie que su cuerpo sabe hacer eso, que miles de millones de años de evolución bajo este ciclo específico de luz y oscuridad calibraron sus ritmos internos tan precisamente que usted puede anticipar el amanecer antes de que él llegue. Esas percepciones no cambian los hechos. El sol continuará naciendo independientemente de usted pensar sobre la rotación. Sus ritmos circadianos continuarán funcionando, incluso si usted nunca considera su origen. La Tierra continuará girando completamente indiferente a su apreciación o falta de ella. Pero tal vez cambien algo en usted. Tal vez vuelvan el mundo un poco menos dado por sentado, un poco más admirable, un poco más precioso precisamente porque usted ahora comprende, de forma que no comprendía antes, cuán contingente es todo. Y esa es, tal vez, la razón más profunda para explorar escenarios imposibles. No para asustarnos,
no para ponernos ansiosos sobre catástrofes que no sucederán, sino para despertarnos al milagro de lo que ya está sucediendo todo el tiempo, de forma tan confiable que se vuelve invisible. La Tierra gira. Este simple hecho, esta única característica planetaria, es la diferencia entre un mundo vibrante de vida compleja y una roca estéril orbitando el Sol. Es la diferencia entre ecosistemas y desiertos, entre diversidad y desolación, entre usted existiendo para contemplar estas palabras y usted nunca habiendo existido de forma alguna, y gira a la velocidad exacta correcta, no muy rápida, no muy despacio, sino precisamente calibrada a lo largo de miles de millones de años para crear condiciones donde la vida no solo sobrevive, sino que florece en formas de complejidad y belleza que aún estamos descubriendo. Cada especie que usted ya vio es un testimonio de la adecuación de esa velocidad rotacional. Cada ecosistema es prueba de que los ciclos creados por la rotación son compatibles con la existencia biológica. Cada momento de su propia vida es evidencia de que usted pertenece a este planeta específico, con sus propiedades específicas. Y cuando usted realmente internaliza eso, cuando deja esa realización penetrar más allá del conocimiento intelectual para volverse comprensión visceral, algo cambia. El mundo parece simultáneamente más frágil y más robusto, más precario porque depende de tantos factores alineados perfectamente, más estable porque esos factores han persistido por eones y continuarán persistiendo por eones más. Usted se vuelve, paradoxalmente, tanto más ansioso cuanto más calmo, más ansioso porque percibe vulnerabilidades que antes eran invisibles, más calmo porque comprende que esas vulnerabilidades son sustentadas por fundaciones increíblemente robustas. La rotación de la Tierra no va a parar. La física simplemente no lo permite, pero los sistemas que la rotación sustenta pueden ser perturbados y algunos de esos sistemas están bajo estrés ahora, en este momento, por actividades humanas. Reconocer eso no es pesimismo o alarmismo. Es simplemente ver claramente lo que está delante de nosotros. Y ver claramente es el primer paso para actuar sabiamente, no con pánico, no con desesperación, sino con la comprensión de que somos participantes en sistemas mayores que nosotros mismos, sistemas que nos precedieron y que nos sucederán, pero que también son, en parte, moldeados por nuestras elecciones. Cada decisión sobre cómo usamos energía afecta patrones climáticos que son, en última instancia, productos de la rotación de la Tierra interactuando con radiación solar. Cada elección sobre hábitat y conservación afecta a ecosistemas que evolucionaron bajo ciclos de luz creados por la rotación. Cada acción que tomamos reverbera a través de sistemas interconectados, de formas que son difíciles de prever, pero imposibles de negar. No somos impotentes delante de fuerzas planetarias, pero tampoco somos separados de ellas. Somos parte de la telaraña, hilos en el tejido mayor, capaces de influenciar los patrones incluso que no podamos controlarlos completamente. Y tal vez sea eso lo que escenarios como este realmente nos enseñan al final. No los detalles específicos de vientos supersónicos y océanos redistribuidos, aunque esos sean fascinantes por sí mismos, sino la lección más profunda de integración, de pertenencia, de ser parte de algo vastamente mayor que nosotros mismos. Usted no está solo en la Tierra. Usted es de la Tierra, hecho de la misma materia que compone el planeta, gobernado por las mismas leyes físicas, participante de los mismos ciclos. Cuando la Tierra respira a través de sus estaciones, usted respira con ella. Cuando los océanos fluyen en sus patrones antiguos, el agua en sus células resuena con el mismo movimiento. Cuando el planeta gira a través del espacio, usted gira también, indistinguible del movimiento, parte de él. Esa unidad no es metafórica, es literal, física, innegable. Usted es un patrón temporal de complejidad organizada que emergió de las condiciones planetarias específicas y que depende absolutamente de la continuación de esas condiciones. No hay separación real, no hay usted distinto de ambiente. Hay solo un sistema integrado, expresándose momentáneamente a través de la forma que usted llama de sí mismo. Y en algunas décadas, tal vez un siglo si usted tiene suerte, esa forma particular se disolverá de vuelta.
al planeta. Los átomos que temporalmente fueron usted regresarán a los ciclos mayores. El carbono regresará a la atmósfera, el nitrógeno al suelo, el agua a los océanos, y el planeta continuará girando, cargando nuevos patrones de complejidad, nuevas formas temporales de conciencia, cada una experimentando su propia ilusión de separación antes de disolverse de vuelta a la unidad. Es una perspectiva que puede parecer desoladora o liberadora, dependiendo de cómo usted la reciba. Desoladora sí. Usted se apega a la ilusión de permanencia individual. Liberadora. Si usted puede abrazar el flujo, la impermanencia, la participación en algo que trasciende cualquier vida individual. La rotación de la Tierra continuará por miles de millones de años. Usted participará de ella por solo algunas décadas, pero durante esas décadas, usted es parte de ella tan completamente como cualquier océano o montaña. Usted contribuye, por menor que sea, al momentum total del planeta. Su masa, pequeña como es, se añade a la masa total que está girando. Usted no es espectador, usted es participante. Y tal vez haya consuelo en eso, en saber que usted pertenece, que usted no es un accidente, no es algo añadido al planeta, sino algo que emergió de él naturalmente, inevitablemente, dadas las condiciones correctas y tiempo suficiente. Usted es lo que pasa cuando un planeta gira a la velocidad correcta, a la distancia correcta de una estrella, por miles de millones de años. Usted es el universo tomando conciencia de sí mismo, incluso que temporalmente, incluso que de forma limitada. Ahora, mientras usted escucha esto, tal vez esté casi durmiéndose, tal vez sus pensamientos estén volviéndose más lentos, más difusos, a medida que la conciencia cede al sueño. Y hay algo apropiado en eso, porque el sueño también es parte de los ritmos creados por la rotación. Su cuerpo sabe cuándo es hora de dormir, porque miles de millones de años de evolución calibraron sus relojes internos al ciclo de día y noche. Entonces, si usted tiene sueño, no luche contra eso. Déjese derivar. Deje su conciencia disolverse gentilmente en las sombras. Usted continuará girando mientras duerme, cargado por la Tierra a través del vacío, a 1600 kilómetros por hora, completamente seguro, completamente protegido, completamente parte del sistema planetario que nunca para, nunca duda, nunca falla. Y si usted no tiene sueño, si está despierto y alerta, absorbiendo estas ideas, también está bien. Usted continuará girando. La rotación no se importa si usted está consciente de ella o no. Ella continúa, indiferente pero no hostil, la fundación invisible sobre la cual toda su experiencia se construye. Mañana, el sol nacerá nuevamente, no porque el sol se mueve, sino porque usted está girando para encontrarlo, y usted sentirá aquel momento de transición de oscuridad a luz, aquel despertar gradual que sentimos como algo natural, como algo que siempre fue y siempre será, y lo será, al menos por todo, el tiempo que importa en la escala humana. La rotación continuará, los días sucederán a las noches, las estaciones fluirán en sus ciclos eternos, y la vida, en toda su complejidad extraordinaria, persistirá porque las condiciones que la volvieron posible permanecen, no porque somos especiales o elegidos o protegidos por alguna fuerza cósmica benevolente, sino simplemente porque la física funciona, porque momentum angular es conservado, porque la Tierra, una vez puesta en rotación hace miles de millones de años, continuará rotacionando hasta que fuerzas externas suficientemente poderosas la perturben, y en el universo vasto y generalmente vacío, tales fuerzas son raras, distantes, improbables en el extremo. Entonces, duerma tranquilo, si es noche donde usted está, o siga su día con apreciación renovada. Si es día, usted está seguro, no perfectamente, no eternamente, pero suficientemente para su vida y millones de vidas futuras. El planeta continuará girando, los sistemas continuarán funcionando, y usted continuará siendo parte de todo eso, conscientemente o no, despierto o durmiendo, siempre. Gracias por acompañarme en esta jornada a través de una pesadilla imposible
y de vuelta a la apreciación de lo real. Gracias por dedicar su tiempo, su atención, sus pensamientos a explorar estas ideas conmigo. Sea usted esté escuchando esto mientras se duerme, o durante una caminata, o en un momento de quietud robado de un día agitado, agradezco su presencia aquí. Si este video resonó con usted, si cambió un poco su percepción de lo ordinario, considere compartirlo. No por los números, sino porque tal vez alguien que usted conoce también apreciaría esta invitación a ver el mundo con ojos nuevos. Y si usted tiene pensamientos, reflexiones, si este escenario despertó cuestiones o insights, déjelos en los comentarios. Yo leo todos, y siempre hay algo a aprender de las perspectivas de otras personas. Para aquellos de ustedes que están despiertos, deseo un día maravilloso, lleno de pequeños momentos de admiración, cuando usted percibe lo extraordinario escondido dentro de lo ordinario. Para aquellos durmiéndose, deseo sueños tranquilos, sabiendo que se despertará para el mismo sol naciendo, la misma tierra girando, los mismos ciclos eternos continuando. Buenas noches, donde quiera que usted esté en el mundo, o buenos días, o buenas tardes. No importa la hora, la rotación continúa, cargándolo a usted ahora y siempre, a través del cosmos. Y hay algo profundamente reconfortante en saber que, aunque todo cambie, esa constante permanece. Hasta la próxima jornada.